Candidato grabó spot y balacera. Jaime Bonilla acusó a un candidato de dirigir un cártel. El criminal más grande que hemos tenido. Y el enfrentamiento entre dos cárteles en Jalisco. Bienvenidos al Caporal del 4 de abril. ¡Comenzamos! Empezaron las campañas para la elección más grande de la historia de México. Voy a hacer una recapitulación de las protestas, de los acontecimientos que han destacado justo en estos últimos 3 días, en este contexto del inicio de las campañas. Comienzo preguntándote, ¿qué debe de pasar para que coincida la grabación de un spot de un candidato con una balacera? Bueno, esto le pasó a Claudio Vega Roque, candidato a diputado de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano. Estaba grabando en la plaza de Tamuín el pasado 30 de marzo cuando... Mi nombre es Claudio Vega Roque, oriundo de Tamuín. Tengo 49 años. Hijo de Damaso Vega Juárez y Fausto Roque. Sí, fue una balacera en pleno momento de la grabación del spot. La Fiscalía del Estado informó qué fue lo que sucedió. Dijo que personas armadas dispararon en la avenida Pedro Antonio de los Santos, donde pues asesinaron a una persona, y policías municipales hicieron un operativo en donde fueron agredidos a balazos. Los agresores lograron darse a la fuga. Al día siguiente, el candidato subió un video a sus redes sociales diciendo que afortunadamente estuvo bien después de este incidente. Gracias a Dios, en mi hogar, con mi familia sano y salvo. Es la Huasteca que tenemos, es la Huasteca que no queremos. Tenemos mucho por hacer, hay que darle duro. Otro que ha armado polémica ha sido el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien ha acusado al candidato a gobernador de Baja California por el partido PES, a Jorge Hank Ron, de encabezar en la entidad, en el estado de Baja California, al cártel Jalisco Nueva Generación y ser el generador de violencia en Baja California. De ese tamaño, justo las acusaciones. Si bien existen investigaciones periodísticas en torno a Jorge Hank Ron y también ha sido acusado de manera penal por diversas cosas, lo curioso es que por parte del gobernador estas acusaciones no llegaron con las pruebas de por medio. Lo hizo a través de una conferencia, de estas conferencias que Jaime Bonilla también realiza por las mañanas, y en respuesta el PES ya anunció que va a presentar una denuncia en contra del gobernador. Yo lo señalo a Jorge Hank como cabeza en el estado de este grupo criminal. O sea, yo siento que Jorge Hank está detrás, no nada más de estos criminales, sino de todo el operativo, inclusive del alto índice de criminalidad que existe en Baja California. Porque desde el hipódromo, como dice el comentario, todos los caminos te llevan al hipódromo. Ese tamaño es la calaña de Jorge Hank, el criminal más grande que hemos tenido en Baja California. El pasado 31 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó una serie de restricciones para el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas durante las campañas. Lo que informó el tribunal es que deberá de omitir la propaganda aún y durante la sesión de preguntas y respuestas. Es decir, no debe de hablar de logros del gobierno, como de obra pública, de hacer comentarios que incidan en la contienda electoral, y tampoco deberá hablar bien de algún gobierno, así como evitar imágenes, voces o símbolos relacionados con funcionarios. Pero hay cosas que sí puede hacer el presidente de la República, como por ejemplo hablar temas de educación, de salud, de protección civil, información también institucional, así como de temas de interés. A un día del inicio de las campañas a nivel federal, es decir, ayer, sábado 3 de abril, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuiteó un cartón. Este cartón, de hecho, estás viendo en pantalla, un cartón del Fisgón
con una crítica abierta y directa al PRI y al PAN. Este tuit calentó los ánimos en campañas y abrió un debate en redes sociales y también entre militantes de diversos partidos sobre los límites, sobre la frontera en el deber hacer de un presidente de la República. Hoy, ya con las campañas en curso, el presidente ha tuiteado esto que estás viendo en pantalla, en donde habla justo sobre logros y proyecciones relacionados con la vacunación en contra del COVID. Y atención, porque está dentro justo de los parámetros establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que indiscutiblemente ha alertado, ha despertado polémica principalmente entre los señalados o entre la oposición. Y del otro lado, justo de la circunstancia de la situación en torno de la vacunación, relacionado también de las vacunas en contra del COVID, han sido registrados 2 casos de aplicación de vacuna falsa o de aplicaciones simuladas de vacunas. 2 casos confirmados por la misma autoridad, por el mismo gobierno federal. El primero ocurrió el pasado 27 de marzo en el municipio de Cajeme, Sonora, en el centro de vacunación de Ciudad Obregón, en donde una mujer recibió aire en lugar de vacuna. ¿Tiene un piquetito qué? Ya, permiso. 1, 2, el piquetito. El gobierno federal ha confirmado que este video es verídico, que este acontecimiento en realidad sí sucedió. El delegado Jorge Tadei informó que se trató de un estudiante de enfermería quien aplicó este piquete, y reconoció el estudiante de enfermería, según dijo el delegado, reconoció el error presuntamente producto del cansancio. Aseguró que la mujer fue localizada y vacunada correctamente y descartó que pues tuvieran registrado una acción malintencionada en esta vacuna, sin vacuna. Lo que dice él es que no, pues se le olvidó pues sacar la dosis, le puso ahí. Es lo Pero que ¿cómo se te dice. va a olvidar? O sea, si estás ahí. Bueno, es lo que él dice. ¿Y cómo garantizar que no existan más casos como estos? ¿Haya sido Pues, error yo o creo no que error? todo el mundo debe de sentir. Bueno, es normal en un proceso de millones, pues un error. El segundo caso registrado y también reconocido por la autoridad federal ocurrió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, esto en la Ciudad de México. Una mujer solo picó a un abuelito, pero no le inyectó nada. El hecho fue difundido y, fue videograbado y difundido en las redes sociales. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya ofreció disculpas por este hecho y respondió que la enfermera ya fue retirada de las labores de aplicación de vacunación. Además, aseguró que ya ubicaron a la persona y ya le aplicaron la vacuna finalmente. Buenos días. ¿Dudas que tengas? En Guerrero, quien no ha podido iniciar campaña es Félix Salgado Macedonio, quien busca la gobernatura por Morena y que sabemos que le fue retirada la candidatura por el Instituto Nacional Electoral y ahora ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque ya empezaron las campañas en aquella entidad, campañas para gobernador, lo cierto es que pues los demás candidatos sí están haciendo el proselitismo y Félix Salgado Macedonio no ha podido iniciar. Lleva de hecho ya 10 días de manifestación en contra del INE y pues ha hecho en la manifestación de hoy, de este 4 de abril, una serie de señalamientos hacia los consejeros. Ha cuestionado que los demás sí puedan hacer campañas y él no, que el INE le haya prohibido a Morena meter a Salgado Macedonio en sus spots. Aseguró que pedirá juicio político para 7 de los 11 consejeros del INE y acusó que cuando a él sí le están fiscalizando todo, a su rival priista Moreno Arcos no le están revisando los gastos y asegura que a estas alturas tan tempranas de la campaña
ya rebasó los gastos de campaña. Incluso ha asegurado Salgado Macedonio que personal del Instituto Nacional Electoral está revisando sus acciones de protesta, no mítines, asegura que no son mítines, sino son manifestaciones, y que ahí está la gente del INE tomando nota de todo lo que está haciendo Salgado Macedonio. Y lo decimos con mayúscula, tengo toda la confianza en el Tribunal Federal Electoral que nos va a regresar la candidatura. El INE dejó de ser árbitro para convertirse en jugador. Raúl Morón es otro aspirante morenista a gobernador, él por el estado de Michoacán, y también le fue retirada la candidatura por el Instituto Nacional Electoral. Hace un par de horas él subió un video en donde aseguró que pedirá, criticó al Instituto Nacional Electoral y que ya impugnó esta resolución. Un video que, aclara, subió en calidad de coordinador en defensa de la llamada 4T. Hoy acudí al Instituto Electoral de Michoacán a interponer también un juicio de derechos civiles y políticos y un recurso de apelación por la decisión que el instituto ha tomado el día de ayer. Claros, seguros de que esta decisión la va a tomar el Tribunal Federal Electoral y que nos van a restituir nuestros derechos políticos en unos días más. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ya ha emitido su posicionamiento sobre este tema, sobre todos los cuestionamientos hacia su labor, así como también sobre el arranque de las campañas, y ha dicho que el INE no se dejará intimidar. Hoy es preciso recordar que es necesario que todas y todos tengamos presente que al día siguiente de la jornada electoral, el 7 de junio próximo, el país seguirá siendo nuestra casa común. Allí estará la nación, con los problemas estructurales y los desafíos comunes que nos aquejan, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. La tarde de ayer, 3 de abril, fue registrado un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Se trata de un acontecimiento del cual no hay un reporte, no hay un informe por parte de alguna autoridad. Ni siquiera se sabe, de hecho, si se trasladaron al lugar del enfrentamiento. Sin embargo, es posible saber qué sucedió debido a las grabaciones hechas por parte de los integrantes de uno de estos grupos delictivos que resultó victorioso de este enfrentamiento, quienes lo han identificado y se identifican como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ha resultado que pues este hecho que sí existió y que existe, justo testimonio en videos que te voy a compartir en un momento, es posible saber que se trató de un enfrentamiento en Teocaltiche, en el estado de Jalisco, municipio de Teocaltiche, ocurrido la tarde de 3 de abril, en donde personas que aparecen en el video hacen alusión de alguien apodado el 08. Él es identificado por autoridades como Adrián Alonso, ahijado de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y el 08 fue detenido el pasado 10 de abril del 2019 en Zapopan. Y atención, porque aunado a este acontecimiento, aunado a este enfrentamiento, ha ocurrido algo más en la Ciudad de México, del cual también ha existido un vacío informativo por parte de las autoridades. En la Ciudad de México apareció esto. Esto apareció en el Eje 1 Norte y Eduardo Molina, en donde un grupo delictivo asegura que peleará el control de Quintana Roo. Es una manta con amenazas a las autoridades estatales en la Ciudad de México sobre una pelea por el control de Quintana Roo. El hallazgo, esto que acabo de compartirte en pantalla, es más, te lo muestro nuevamente, está confirmado. Es algo registrado la mañana de este 4 de abril, aunque no existe pronunciamiento por parte de las autoridades. Hay muchas interrogantes abiertas en torno tanto de la manta encontrada en la Ciudad de México como en lo ocurrido en Jalisco, del cual te comparto el video en este momento. Solo destaco una cosa. Al inicio he hecho una recapitulación de los temas relevantes en materia electoral en este video, y en el próximo video también haré una recopilación de temas relevantes en cuestión de seguridad pública, sobre todo temas de abusos de autoridad o
irregularidades en el actuar de ciertas autoridades, como el caso del menor fallecido en Xcaret, como también un menor baleado por policías en Acapulco, o como el caso de una familia desaparecida. Esto en el próximo video, así que suscríbete y comparte este video. Ahora sí, veamos lo registrado en el estado de Jalisco. Duro enfrentamiento. Buenos enfrentamientos. ¡Pura gente del 08 a la verga, putos! ¡Pura gente del 08! ¡Madre! ¡Arriba, para arriba! ¡Vamos por los demás! ¡Vamos por los demás! ¡Nomás sacando 20! ¡Vamos sacando a la gente! ¡Venga, chicos! ¡Vamos para nosotros! ¡Ánimo para nosotros! ¡Vámonos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Si no más, mijo! ¡Todo mi bro! ¡Es mi 4! ¡Si no más, viejo! ¡Ya mi Chucky! ¡Mira, bro!